Bueno, pues me da muchísimo gusto tener aquí en pantalla, gracias a su amabilidad y cortesía, Alberto Alessi, que es director general de México, Caribe y Centroamérica de Manpower Group, uno de los pocos, tú me corregirás, querido Alberto, uno de los pocos hombres que en este momento de pandemia, de crisis, de inestabilidad, sabe hablar y bien de competencia y talento. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Encantado de estar el día de hoy con ustedes. Oye, para iniciar, explícanos qué es talento, porque generalmente lo asociamos a progreso, a bienestar, a desarrollo, pero también los maleantes, los suicidas, los sicarios, los narcotraficantes tienen talento. En otras palabras, coeficiente intelectual. ¿Qué es el talento? Pues si lo vemos desde el punto de vista de hacer el bien, pues son todas aquellas capacidades técnicas y capacidades blandas que posee un individuo y las pone de alguna manera a disposición, sea para realizar alguna tarea en particular o sea para emprender y que finalmente se traduce en un resultado final, ¿no? Como bien dice, pues los que se van por el camino no correcto, pues tienen talento para hacer lo malo, pero hay gente buena que posee, repito, capacidades, competencias, actitudes, etcétera, pues que los ayudan precisamente a desarrollarse profesional y personalmente, ¿no? Ahora, dime una cosa, y esto lo ha afirmado y soy responsable de lo que he dicho, Alberto, pero considero que el año 2020 nos arrebató el talento para crear, el talento para convivir, el talento para decidir. Es decir, no he visto programas para jóvenes que los estimulen a crear un mundo diferente y nuevo después de la pandemia. No he visto un plan de desarrollo político-social que estimulen programas nuevos de entendimiento turístico. No he visto cómo podemos integrarnos a través de esto que es la magia de la tecnología, pero saber que por aquí puede llegar la lectura, puede llegar la música, puede llegar el conocimiento. Hemos perdido tiempo hasta para organizar a nuestras urbes para ser mejores. ¿Estás de acuerdo? En parte. A ver, una de las cosas que trajo precisamente la pandemia fue el hecho de que hubo un switch importante en las habilidades que el mercado estaba requiriendo, ¿ok? Sí. Si bien obviamente cuando vemos las cifras, no solo en México, esto pasa en prácticamente toda Latinoamérica, siempre hemos visto que las cifras de desempleo golpean más a la población más joven. Es decir, los jóvenes de entre 18 y 25 años suelen engrosar mucho más las filas del desempleo y gran parte un poco de las agendas de los países, tanto en el sector privado como en el público y organizaciones no gubernamentales, ha sido cómo hacemos para desarrollar esas capacidades, esas habilidades que requieren las organizaciones, pero que no consiguen en el mercado laboral. Hay, como en todo este tipo de coyunturas, hay tanto ganadores como perdedores. Ajá. Y me explico. En el caso en particular de COVID-19, el año pasado, pues obviamente vimos industrias que brillaron y siguen brillando en cuanto a la adquisición de talento. Llámese sector logístico, sector farmacéutica, sector e-commerce, han creado digamos, incluso hasta triplicado sus plantillas laborales para poder hacer frente al cambio en el patrón de consumo que hemos tenido todos los consumidores. Los ganadores en este caso en particular, en gran parte son jóvenes que tenían la capacidad técnica y la capacidad de habilidades blandas para poder migrar quizás de un sector que prácticamente se estancó, como el sector comercio, como el sector turístico, Carlos, como comentaba, y que pues se vieron en algún momento sin empleo. Pues estos jóvenes que tenían en mayor o menor medida capacidades para el tema digital, por ejemplo, se mudaron rápidamente a este tipo de empleo. Gente orientada hacia call center, manejando todo el tema de chatbots e inteligencia artificial, gente que está manejando temas sobre todo el estudio de la data, el big data, el internet de las cosas, el famoso data scientist, los científicos de datos, que son chavos con un muy buen manejo de plataformas sociales, pero también tienen muchos skills en programación, etcétera. Entonces, sí hay una parte importante a la que sí le ha golpeado y retrocedimos, obviamente,
en materia de crecimiento en oportunidades de empleo, en crecimiento obviamente de todo ese desarrollo intelectual del que tú hablas, pero creo que también una parte importante tuvo que migrar a la fuerza unos y por crecimiento orgánico otros para de alguna manera hacerle frente a las nuevas demandas, ¿no? Oye, me da la impresión de que estamos sectorizando el tema en tres archivos. Los grandes intelectuales, los que tienen talento, los que tienen oportunidades y capacidades, los que recibieron o están recibiendo de este primer sector los beneficios, pero hay uno tercero que diría son los olvidados, que son los rurales, no necesariamente los urbanos, los rurales. Entonces, digamos, para ponerlo claro, los inteligentes, los que reciben y los que no tienen nada. ¿Estarías de acuerdo? Sí, los que han tenido menos acceso, obviamente, a toda, digamos, la bibliografía para poder hacer un reentrenamiento de capacidades, lo podríamos llamar así, correcto. Ahora, tú y yo nos entendemos perfecto cuando hablamos de home office, pero pregúntale a un hombre que vive en la serranía, pregúntale a un hombre que vive en el campo, pregúntale a un hombre que no tiene energía eléctrica, y son millones de seres humanos en esta marginación. ¿Cómo tratarlos entonces? ¿Cómo decirles, oye, ya no vas a ir ni siquiera a la escuela porque no hay escuela en tu ranchería, sino porque no tienes home office, porque no tienes internet y porque no sabes de tecnología? Sí. Mira, hay muchos programas que nosotros hemos venido siguiendo muy de cerca y otros en donde participamos activamente como colaboradores de estas ONG, en donde precisamente lo que estamos haciendo es tomar a ese sector de la población, como tú bien dices, olvidado o semi-olvidado, que no tienen las herramientas tecnológicas para poder seguir, obviamente, aprendiendo nuevas cosas, para poder reentrenarlos y llevarlos a actividades de alta demanda. Y te pongo ejemplos. En el caso de la industria automotriz, donde están las principales armadoras del país, hay zonas rurales en toda la periferia. Y Sí. precisamente debido a la escasez de talento, porque hay escasez de talento en muchas de las capas de la macroeconomía mexicana, pero específicamente para el sector automotriz ha sido complejo y lo que han hecho es crear universidades en donde toman a gente del campo, ¿ok? Le dan un entrenamiento rápido de unos 2 o 3 meses y lo especializan en ciertas fases del proceso productivo, en este caso en particular del armado de coches, vehículos, etcétera. Y hemos de alguna manera podido ayudar a sacar gente que se encontraba, digamos, en niveles de educación muy bajos y que no requieren principalmente, Carlos, ninguna titulación ni académica ni técnica. Lo que se necesita es la experiencia, el expertise en el manejo del oficio especializado, y este oficio se puede perfectamente enseñar en periodos cortos, precisamente en estos 2 o 3 meses que te comento. Claro, es mucha más digamos, el volumen de gente disponible en esos sectores que la cantidad de empleo que podríamos estar generando. La Secretaría del Trabajo, y como bien seguro es de tu conocimiento, lanzó hace algunos años atrás el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que de alguna manera ha creado una sinergia importante entre la iniciativa privada y el sector público para poder darle cabida a estos jóvenes sin que les cueste directamente a la iniciativa privada, pero con la contraparte de que podamos capacitar a ese recurso y que pueda ser empleable más rápidamente. Como en todo, hay sectores que han evolucionado muy rápidamente. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Manpower Group, que nos dedicamos precisamente al tema de la búsqueda de talento, hemos incorporado todos los años a un grupo importante de jóvenes que finalmente han, de alguna manera, podido tener acceso a contrataciones tanto con nosotros como con muchas de las otras empresas afuera. Ahora, repito, es tarea titánica porque tenemos en la informalidad ya estamos rozando casi el 60% de la población económicamente activa, así que el otro reto es llevarlos a empleos formales, ¿no? Y no que sigan en la informalidad o en el subempleo, ¿no? Antes de que me hables de la búsqueda de talentos que acabas de mencionar, me voy un paso atrás porque mencionaste la escasez de talentos. A ver, ¿por qué hay escasez de talentos? ¿El talento está o no está?
porque hay escasez. Exacto. Está, pero no está capacitado en lo que está requiriendo el mercado. Y me explico, nosotros todos los años lanzamos una encuesta a la que llamamos encuesta de escasez de talento, y precisamente le hacemos preguntas a los principales empleadores sobre si están teniendo o no dificultad para poder atraer talento a sus organizaciones. Este año ha sido el año históricamente más alto desde los más de 15 años que tenemos haciendo el estudio, y un 79% de los encuestados, de las empresas encuestadas, manifestaron tener problemas para conseguir talento. Y cuando le preguntamos, pero específicamente por qué, uno, conocimientos técnicos, certificaciones, etcétera. Es posible que la persona tenga el conocimiento, pero no esté certificado en algún tipo de competencia en particular. Pero la principal ha sido no reúne las habilidades blandas que requerimos. Y aquí ha habido, el COVID aceleró, porque ya lo veníamos anunciando en varios estudios anteriores, aceleró las habilidades que estaban demandando las empresas. Por ejemplo, ¿qué requieren hoy en día? Primero, gente con capacidad de análisis y resolución de problemas. Ya no están buscando personas que simplemente sigan instrucciones de un jefe y lleven a cabo tareas repetitivas. No, estamos en búsqueda de personas que puedan pensar, analizar un problema y traer a la mesa soluciones. O sea, que El tengan tema, iniciativa. iniciativa, correcto. El tema de resiliencia, el tema de lo que los colegas norteamericanos llaman el accountability, es decir, hacerse responsable para que finalmente una tarea se lleve a cabo con un performance, un fin, un resultado positivo. Trabajo en equipo, resiliencia, priorización, que es lo importante de lo urgente. En fin, hay cerca de 10 o 15 habilidades, de entre las cuales esta que te comento, que no estamos consiguiendo en el mercado. No se enseñan en las universidades, no se están enseñando en las instituciones técnicas, y de alguna manera forma parte de ese pool. Otra de las cosas que está ocurriendo como fenómeno es los que sí tienen esas habilidades. Hoy en día son los ganadores no solo de la pandemia, sino de todo lo que se está creando como nueva demanda de empleo. ¿Por qué? Porque al precisamente ser un recurso escaso, van, y si me permites la palabra, como mercenario, pasando de una empresa a otra que le ofrece obviamente mejores salarios, y esto va creando en las otras rotaciones altísimas que muchas veces afectan la productividad. Entonces, creo que son dos factores principales. Uno, el tema de conocimientos técnicos que no estamos precisamente a lo mejor formando en las asignaturas de universidades o instituciones técnicas que realmente requiere el mercado. Es decir, tenemos pensum obsoletos, y la otra precisamente el tema de habilidades blandas. Vamos a hacer una pausa. Estoy platicando con Alberto Alessi, director general de México, Caribe y Centroamérica de Manpower Group. Esto va en serio. Regresamos. Alberto, hace unos minutos hablamos de la escasez de talento, pero también mencionaste búsqueda de talento. A ver, vayamos por partes porque estamos hablando del mercado. Después de la pandemia, bueno, todavía estamos en la pandemia, no sé si pueda decir después de la crisis o aún estamos en crisis, porque la Organización Mundial de la Salud está hablando de que va a venir una cuarta ola que va a ser terrible. En Francia ya no solamente están preparados para la cuarta ola de la pandemia, sino para actos terroristas, lo mismo que en Estados Unidos por el asunto de Afganistán, etcétera, etcétera. A ver, búsqueda de talentos. Primero, ¿qué requiere el mercado en esta época tan singular de crisis? Como te comentaba, o sea, hubo un cambio radical en cuanto al tipo de puestos que estaban demandando las organizaciones. Los puestos que son repetitivos, de poco valor agregado, es donde hoy obviamente hay talento que engrosa las filas de tanto informalidad como desempleo. Y los grandes ganadores, como te digo, donde están las habilidades precisamente son aquellas de alta demanda. Por ejemplo, algunos de los puestos que más se están buscando hoy en día tiene que ver con expertos en seguridad cibernética, desarrolladores de aplicaciones. Estamos hablando de especialistas en procesos de automatización, ingenieros en robótica. Hay un boom ahora con el tema de la fintech y están demandando ingenieros preparados para ello, consultores estratégicos y especialistas en gestión de riesgos, analistas de gestión de Big Data. Y obviamente, repito, y como hablábamos antes del corte,
las habilidades que se requieren para poder de alguna manera tomar este tipo de cargos, que hoy forman casi 2 de cada 3 que se publican, tienen que ver con creatividad, originalidad, colaboración, comunicación, el tema que hablábamos de accountability, resolución de problemas. Y hay uno importantísimo, Carlos, que no quiero dejar pasar, y es el tema del nuevo liderazgo que están requiriendo las organizaciones. Si bien obviamente el tema del trabajo remoto no aplica para todo el mundo, de hecho en nuestros estudios y algunos otros importantes que se han hecho al respecto, hablamos de entre 10, máximo 30% de los puestos que hoy tenemos se pueden realizar de manera remota, el otro 70-80% se sigue haciendo en la presencialidad, es decir, no hay manera de que un chofer o un ayudante de almacén puedan hacer trabajo a distancia, tienen que estar en el sitio. Y precisamente para ello, la pandemia aceleró el tema de un rol, del rol de un líder mucho más humano, más empático, más enfocado hacia los diferentes indicadores y no a medir simplemente entrada y salida de 9 a 6, o sea, que realmente haga que su fuerza laboral sea mucho más productiva. Y eso requiere obviamente nuevas destrezas. No es lo mismo un líder que estaba acostumbrado a tener a su equipo de trabajo enfrente a tenerlo ahora uno en Mérida, el otro en Querétaro y el otro en Ciudad de México. O sea, son estilos de liderazgo totalmente diferentes que ayudan, y eso ya se empezó a demostrar, a aumentar las productividades. La productividad hoy en día ha mejorado 20-30%. Así que, repito, ahí es donde la gente que hoy nos está viendo y escuchando tiene que hacer énfasis. Hay un portafolio increíble en el mercado, totalmente gratuito de e-learning, cursos cortos, un Sí, mes, unas horas, y eso te podría garantizar el empleo que has estado esperando durante varios meses, ¿no? me da la impresión, Alberto, de que esta alta tecnología o esta gran especialización en algunos temas del mercado nos aleja de ser humanos. A ver si me explico. Es decir, el ejemplo lo tengo en este momento contigo. Estamos conociéndonos a distancia, como podemos conocer a 1000 personas más, pero no hay el contacto presencial, no hay la caricia humana, no es el gesto, no es el sudor, no es el enfado, no es la risa. Eso lo estamos perdiendo. De hecho, se están haciendo esfuerzos titánicos desde las áreas de recursos humanos para ver cómo regresamos lo más pronto posible a esta nueva normalidad, porque si hay algo que hemos visto y varios estudios así lo corroboran, es que, como tú bien dices, el ser humano va a querer siempre esa cercanía, ese trato entre humanos. El tema de la socialización es importantísima, no solamente como individuo, inclusive digamos lo que nos dedicamos al tema de recursos humanos, muchos nos adentramos en temas de psicología, inclusive desde la parte psicológica, desde el mismo tema de la sociabilización, y es precisamente el esfuerzo que las áreas de recursos humanos están llevando a cabo. Es decir, primero, la gente no quiere perder los beneficios que pudieron obtener en pandemia, es decir, esa flexibilidad laboral, ese tema de no importa dónde me encuentre, igual siempre voy a poder llevar a cabo la tarea, para los que lo pueden hacer de vía remota, para los que están trabajando en presencial, la oportunidad, por ejemplo, de rolar turnos y que puedan tener 1 o 2 días de descanso porque sus hijos siguen recibiendo o bien clases a distancia o tienen mayor carga en el hogar que desearían compartir con sus esposas o con sus esposos. Entonces, hay definitivamente consecuencias importantes derivadas obviamente de la pandemia. Como tú bien dices, nosotros estamos apenas atravesando la tercera ola. Países europeos ya van y asiáticos ya van por la quinta ola, ¿ok? Lo que sí estamos viendo es que las cifras de fatalidad son mucho menores cada vez que van pasando las distintas olas. No vemos en el caso de México que vaya a haber lockdowns o restricciones obviamente de tránsito nuevamente. Repito, creo que en ese sentido se reactivaron la economía desde finales del último trimestre del año pasado y arrancó este año para muchos sectores en franco crecimiento. Así que tendremos que seguir
trabajando mucho en el tema de cómo hacemos que los empleados se sientan cada día más identificados y poder seguir creando esa, si se quiere, fidelidad hacia nuestras organizaciones. Ya te invitaré, te convocaré en otro día para platicar sobre esto de lo que dice si estamos abiertos o no al transporte. Y más me parece que aquí en México, y lo he asegurado, el semáforo sanitario se maneja más por presión social política que por protocolo de cuidado sanitario. Pero en fin, es otro asunto. A ver, dime una cosa por último, Alberto. ¿Cómo vamos a rediseñar nuestra fuerza laboral de competencia, de destreza, de talento, de habilidades a partir de la supuesta nueva normalidad? Es decir, yo soy chofer y necesito presencial, necesito conducir, necesito estar ahí. ¿Cómo va a ser mi relación laboral con respecto al que está en una computadora, no se tiene que mover de casa? Es decir, mis prestaciones van a ser iguales, mi contrato laboral va a ser igual, porque yo puedo estar en casa trabajando 25, 30 horas, pero eso lo digo yo. En cambio, un chofer sí se constata que está 8 horas sentado frente al volante. ¿Cómo van a ser este tipo de nuevas condiciones laborales? Una pregunta importantísima y es algo precisamente en lo que ya se viene trabajando. Fíjate, ayer casualmente veníamos de un panel con varios vicepresidentes de recursos humanos y la gran mayoría ya empieza a lanzar señales claras de, número uno, todo el tema de desarrollo, tanto académico como profesional y como personal, ya no va a poder ser algo estandarizado en las organizaciones. Es decir, estos programas de desarrollo van a tener que ser muy a la medida de las necesidades del negocio y de las necesidades propias de cada individuo. ¿A qué me refiero con esto? Estamos viendo prácticas en la vida real en donde anteriormente quizás teníamos cursos enlatados que iban a todos los choferes, ¿ok? En donde básicamente lo que se hacía era, no sé, volver a afianzar temas de responsabilidad en el manejo de un camión o cualquier tipo de cosas que tuviese que ver con su actividad preponderante principal. Ahora, se ha venido determinando precisamente que con estos cambios, a lo mejor a un chofer lo que lo puede hacer de alguna manera más productivo es porque tiene la curiosidad, porque esto es otra cosa importante. No solamente es responsabilidad de los empleadores el poner a la mano de los empleados programas de capacitación. Si alguien no tiene la voluntad de aprender, no va a aprender. Así le pongas 300 horas de curso presencial o en línea. Correcto. Pero si está con la curiosidad y tiene de alguna manera, ese coeficiente de querer seguir aprendiendo, es posible que un chofer quiera empezar a saber qué tiene que ver, por ejemplo, o cómo puede él apoyar el tema de un call center a través de un chatbot. Y allí, de alguna manera, aunque no tenga hoy que ver directamente con lo que hace, estás preparando a las generaciones que te van a servir de relevo quizás en el call center de esa compañía. Imagínate hoy las empresas de logística que han crecido 3 o 4 veces sus plantillas laborales. Sus call centers también se duplicaron en cantidad de gente y obviamente hay gente detrás de todos los chatbots que están de alguna manera traqueando y conversando con los clientes. Bueno, pues precisamente hacia ese tipo de cosas estamos de alguna manera evidenciando el cambio, ¿no? Y mucho más presupuesto en la capacitación del personal a todo nivel. Estoy viendo incluso empresas que están pagando cursos que tienen que ver con hobbies de las personas. Los jóvenes, por ejemplo, hablábamos casualmente en estos días con una vicepresidenta de una gran empresa de alimentos, decía, a los jóvenes no les interesa un seguro de gastos médicos mayores y menores, porque no piensan que se van a enfermar, o un seguro de gastos funerarios porque no piensan que se van a morir. Entonces, en cambio, con ese presupuesto los ponemos con cursos que quieren de rafting, de guitarra, etcétera, y eso crea mucho más productividad, mayor creatividad y al final crea menos rotación y más fidelidad hacia la organización. Así que, respondiendo a tu pregunta, creo que hacia allí vamos a todo nivel, desde el presencial hasta el que hoy puede, digamos, de una manera importante realizar trabajo remoto. Bueno, de hecho, las costumbres, las conductas, los hábitos se están modificando. Efectivamente, los jóvenes ahora no buscan patrimonio, buscan viajar. Ahora no quieren ahorrar, quieren disfrutar.
no piensan en la muerte, tampoco en enfermedades, hasta cuando les toca. Pero mira, ya hasta cambiamos la corbata por pijamas, porque estamos más cómodos desde el home office. Pues nada más nos ponemos un saco arriba, pero abajo andamos de shorts o de calcetines, ¿no? Entonces, todo esto va a variar, todo esto va a cambiar, hasta nuestra forma de entendernos en la dialéctica. Y totalmente, y no solo eso, Carlos, piensa que hoy están conviviendo 4 y hasta 5 generaciones en simultáneo, y no es lo mismo lo que están buscando la generación Z que los millennials o la generación X o los baby boomers, ¿no? Entonces, repito, sí, está cambiando básicamente todos los patrones a los que habitualmente estábamos acostumbrados. Pues qué interesante, tenemos que volvernos a encontrar, porque esto va, no sé si a evolucionar o a involucionar, pero de alguna manera va a ser un cambio drástico, y no estamos hablando de un país, una civilización, una cultura, sino del mundo entero. Alberto, Alessi, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación, y como siempre, aquí estamos en el momento que nos necesiten. Muchísimas gracias. Queda el reto de volvernos a encontrar. Muchas gracias. Alberto, director general de México, Caribe y Centroamérica de Manpower Group. Una pausa, regresamos. Esto va en serio, volvemos.